Iglesia Veraca Internacional presenta un mensaje directo al corazón en la voz del pastor Felipe González. Bienvenidos. Bueno, me alegra verles en la comodidad de sus hogares. Dios me los bendiga más, Dios les guarde. Gracias, ¿verdad? Compañeros fiel en la oración, mañana tras mañana. Y creo que yo personalmente muy bendecido por el Señor, y creo que al igual me podrían decir ustedes lo mismo. No obstante, tenemos desafíos diarios, tenemos batallas, pero sabemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Hoy veo celebración por todos los lugares, especialmente cuando hablamos en términos de iglesias o del aspecto eclesiástico, por así decirlo. En la celebración, lo que le llaman el día de Pentecostés. Pentecostés viene de una palabra griega que quiere decir 50. Pente, eso es lo que quiere decir. Como por ejemplo Pentateuco es los 5 libros de Moisés, y son palabras que se usan dentro de este lenguaje cristiano o bíblico. Algunos no usan mucho Pentecostés porque es una traducción griega y más se apegan a lo que dice el idioma hebreo, pero que al final de cuentas es lo mismo, es lo mismo. Y algunos, usted oirá en algún momento que, bueno, no, que Pentecostés no se dice Shavuot. Y está bien, es como que alguien que en Ecuador se llamaba Pedro, pero aquí le dicen Peter, pero es la misma persona, ¿no? Solamente cambia es por la expresión, el idioma. Y justamente de eso quiero hablarle un poquito, porque dentro de esta celebración hay muchas, como dice las escrituras, todo era la sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era lo máximo, era la manifestación del Señor Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Y usted ve que el Antiguo Testamento, en todas sus formas y expresiones, simplemente señala hacia la esencia de todas las cosas. Nosotros vimos la manifestación del Padre en el Antiguo Testamento, y diríamos el tiempo de la ley, ¿verdad? Y la ley fue fuerte y hablaba el Padre, y así dice Jehová, y usted ve a través de todas las escrituras en el Antiguo Testamento que hablaba Dios, que hablaba Jehová, hablaba el Padre. Pero después de eso usted ve que se habla ya de el Hijo, ¿verdad? Y que nacería de una virgen. Y usted ve todas las profecías concernientes al Mesías, Isaías, los salmos, todos hablaban del que había de venir y que era nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que llega el momento donde se dice que se encontró la ley y la gracia, y es el tiempo cuando aquella mujer fue capturada en pleno acto del adulterio. Y ahí estaban todos listos para apedrearla, porque conforme a la ley había que apedrearla y irremisiblemente debería de morir. Así era que se juzgaba el pecado. Pero entonces ahí aparece el representante de la gracia. Y la gracia le pregunta a los que le acusaban, si alguno está limpio de pecado, tire la primera piedra. Y parece que esa palabra y ese mensaje tan profundo penetró a la conciencia de todos los acusadores, y dice que uno a uno empezaron a irse. Y Jesús lo que le dice a la mujer, ninguno te acusa, le dice a la mujer, vete y no peques más. Es decir, la gracia nos limpia del pecado, pero también nos dice, no peques más. O sea, no es la gracia la libertad para pecar. La gracia, yo creo que palabras nos harían falta para definirla. La gracia es el amor total expresado de parte de Dios para ir hasta lo más profundo y de ahí rescatarnos. La Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero mire qué bueno Dios es Dios. Un día
su gracia nos alcanzó. Entonces, y cuando llega el tiempo después, Jesús, y eso vamos a, hoy tenemos muchísimos versículos de las Escrituras, donde Jesús viene y cumple su tiempo y hace lo que tiene que hacer. Y él mismo dice que él tiene que irse porque si él no se fuera, el Consolador no vendría o el Espíritu Santo no vendría. Entonces, entra a una dispensación diferente, a una expresión de parte de Dios. Es ahora el Hijo. Vimos al Padre, ahora vemos al Hijo y ahora viene el tiempo del Espíritu Santo. Y justamente conforme lo que declara el libro de los Hechos en el capítulo 2, es allí donde en esa fiesta muy concurrida, muy conocida en ese entonces, es donde todo el mundo se convocaba. Y ya mismo voy a darle los versículos y para que ustedes revisen en casa también. Es allí donde el Espíritu Santo hace una obra gloriosa y es donde empieza el tiempo de la iglesia con esa obra perfecta y poderosa del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y por supuesto recordamos que los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a las Escrituras y espero que el tiempo nos dé. Y yo diría como para que ustedes tomen en cuenta, les recomiendo leer en Levíticos en el capítulo 23, donde nos habla de todas las fiestas de Dios, ¿verdad? De Dios. Y tenemos que ser claros que ese era el tiempo y estaba tratando en una forma muy directa con una nación, pero que dentro de esa nación también el mensaje iba y se hacía muy universal. Iba a llegar el momento, porque Dios es el Dios de generaciones, de todos los tiempos, y es el Dios de las naciones. Y usted ve que Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios siempre tuvo en mente todas las naciones y ahí estamos toditos nosotros incluidos. Es decir, el plan de salvación de Dios no era solamente para los judíos. Ellos juegan un papel importante en la historia, son los primeros que tienen el trato con Dios y dentro de su forma de expresar la religión, usted ve que ellos hacen un sinnúmero de formas donde trataban de agradar a Dios. Y ustedes conocen muy bien el asunto de que año tras año el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado de la humanidad. Pero después nos habla en el Nuevo Testamento que ninguno de esos sacrificios podía erradicar el pecado. Y quizás con todo el respeto que ustedes se merecen, y quizás alguien como yo, que viene de un trasfondo católico, yo creo que el catolicismo nos llevó y me llevó hasta donde más pudo para yo tener un encuentro con Cristo. Y yo recuerdo, ¿no? Quizás ustedes no eran así, pero yo, porque era un muchacho travieso, joven, yo hacía muchas travesuras. No quiero entrar en detalles porque van a ver cuán travieso yo era, ¿no? Pero entonces, bajo la exigencia de mis padres, mi papá no era un buen católico, él no, él era, pero por tradición, ¿verdad? Si usted le preguntaba en ese entonces, bueno, papá, ¿y usted por qué es católico? O a mi mamá y mi papá me decían, bueno, yo soy católico porque mi papá es católico y mi abuelo era católico. O sea, eso era todo lo que nosotros decíamos. Y también yo lo llegué a decir en un tiempo. Pero cuando Cristo viene y tenemos un encuentro y una relación con Él, yo ya no hablo de que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, yo hablo y digo, es que yo tuve un encuentro con el Señor. Yo tengo una relación con Dios. Y bueno, la nación de Israel hace su parte. Levítico nos escribe y usted con tiempo después va a leer todo lo que las escrituras dicen concerniente a esto. Lo que sí le recomendaría y que nos ayudaría muchísimo, usted consígase un calendario judío
porque ahí hay más precisión en cuanto a los meses de la fiesta y lo que se establece desde Levítico cuando habla que la Pascua era en el 14 días de Nisan. Hasta el día de hoy, allí mismo cae la fecha. En nuestro calendario gregoriano varía. En este año empezó, por ejemplo, la Pascua en mayo, el 27 y el 28, que era el 14 y el 15 de Nisan, y se celebra, algunos le llaman el Passover, le llaman la Pascua, y en hebreo es el Pesach. O sea, por supuesto, hay celebraciones de diferentes formas que ya no van conforme a lo que las escrituras y lo que fue diseñado de parte de Dios y se convirtió en un acto religioso simplemente. Y yo sí estoy seguro que el Señor no se agrada de una religión. Una religión es monótona, pierde el sentido, pierde el efecto, simplemente hace porque así lo hacían y no tiene el entendimiento que un verdadero hijo de Dios alcanza a tener por su gracia y su misericordia. Y si usted ve en las escrituras, después que el pueblo de Israel sale de Egipto en esa noche, en esa celebración de la Pascua, establecen y también establecen las escrituras que después de 50 días después de la Pascua, entonces se celebraría lo que se llamaba en ese entonces la fiesta de las cosechas. Y no era otra cosa. Y lo que hacía el pueblo, y ahí vienen incluidas un sinnúmero de celebraciones. La fiesta de las primicias también se llama. Porque, ¿qué hacía el pueblo? Mire, qué interesante. Yo digo, wow, nosotros a veces pasamos por alto tanto favor y tanta misericordia y tanta bendición de Dios. Mire, ellos reconocían y ellos los primeros frutos a presentárselos delante de Dios. Y en esa fe que ellos tenían, sus cosechas eran abundantes, sus graneros, había mucho trigo, había mucha cebada, había abundancia de pan. Amado, Dios no necesita nada de ninguno de nosotros, pero Dios ve tu corazón y ve las acciones que tú y yo hacemos. ¿Con qué actitud lo hacemos? Yo lo hago simplemente porque otros hacen, pero yo lo hago con fe y estoy tratando de honrar a ese Dios que cuando vemos un nuevo día le podemos decir, Señor, gracias porque tenemos nuevo día y empezamos un día más. Cuando decimos, wow, el día de ayer les tocó a muchos partir y en estos últimos meses y años hemos pasado por la experiencia que muchas personas que conocimos y que amábamos ya no las volveremos a ver, partieron, pero damos gracias a Dios desde la iniciación de un día. Pero entonces, cuando hacen esto, salen la Pascua, se establece que 50 días después habría la celebración, le llaman las primicias, como le digo, o la fiesta de las cosechas, y eso empezó a ser algo muy importante dentro del pueblo de Israel. Año tras año, año tras año, ellos se esmeraban, no interesa dónde estaban, queremos estar en Jerusalén para celebrar la Pascua, y lo hicieron por mucho tiempo. Y todo esto, y dentro de esto de la Pascua, habían muchas fiestas interesantes que a lo mejor si usted tiene la oportunidad, revísela. Estaba, por ejemplo, tenían ahí otra celebración que la llaman Bikurim y que también tenía que ver con ofrenda. La fiesta del Omer también la celebraban. Bueno, un sinnúmero de fiestas que celebraban. Y gloria a Dios por ese tiempo y por el simbolismo que esto encierra y perfecto, extraordinario. Pero yo quisiera que pongamos atención cuando el profeta Joel en el capítulo 2 profetiza algo para los tiempos finales. Y en el capítulo 2, versículos 28 al 32, y también le recomiendo que lea el capítulo 2 de Joel, pero a la altura del versículo 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños
y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, gracias. El Joel trae una profecía. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, pero ya la palabra profética empieza a indicar acerca de un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo. Y por supuesto, Joel no indica o no dice o no aclara cuándo y dónde sería. Pero ahí estaba ya Dios en su agenda, en su calendario, tenía todo preparado. Jesús llega a cumplir el propósito y usted ve que en la expresión de Jesús empieza a confirmar muchísimas cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento acerca de lo que había de venir. El resto, lo de ayer a la sombra, indicaba el cordero, las primicias y un sinnúmero de cosas. Pero ahora venía la esencia de todo lo que se había, de lo que se había estado hablando. Y si vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, ahí nos habla claramente de Cristo como primicia. Y le estoy haciendo referencia de todas estas cosas, es porque he visto y en algún momento puede hacer de que alguien trate de querernos judaizar, o a ustedes también, y que siga una religión judía estrictamente. Y usted y yo no somos judíos, y usted y yo entendemos que esto era para el Antiguo Testamento y que cumplió su tiempo y perfecto y magnífico, y que sí nos hable un panorama para entender mejor a Cristo. Pero ahí la Biblia mismo nos dice claramente en Primera de Corintios, a ver, mi secretario tiene, aquí está mi secretario. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es la primicia. En Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al versículo 34, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Hoy va a trabajar overtime, don Pedro. Eso, qué lindo. Juan, ahí lo tenemos ya. Y dice del 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Si ve, el Antiguo Testamento había sacrificios de cordero año tras año, pero todo eso eran sacrificios que realmente no erradicaban el pecado del hombre, porque tenía que ir todos los años a presentar sacrificios. Y lo que yo le mencionaba al principio, y con el respeto que todos tenían, así mismo yo en mis travesuras, mire, todos los domingos yo iba a confesar y a comulgar. Y en realidad más iba porque mi papá me exigía. Pero yo me recuerdo, y que Dios me perdone, y muy travieso, porque yo ya para obviar y tener que decirle al sacerdote, le decía, Padrecito, perdóneme por todos los pecados que yo cometí, porque ya ni me acuerdo. Mire, qué tan pecador era y mentiroso también. Y entonces con eso cubría todas las bases. Pero, amado, los sacrificios no erradicaban el pecado. Pero ahí Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, dice Juan, bautizando con agua.
también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Quisiera ir a Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. Thank you. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, ahora le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablando del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, 26 al 31. Si gusta puede anotarlo y después lo revisa. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y le dijo a sus discípulos: levantaos, vamos de aquí. Y por supuesto, todos conocemos, Jesucristo fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios Padre y estuvo con sus discípulos por 40 días, 40 días. Y llega el momento del cumplimiento de los 50 días después de la Pascua. Y ustedes conocen, todo el movimiento de la crucifixión fue en los días de la Pascua. Y 50 días después, si usted está poniéndole atención, la figura del Antiguo Testamento iba de la misma forma. La Pascua, la salida de Egipto. 50 días después, en la Pascua, usted recuerda, se ofrece el Cordero Pascual y todos los ritos. Y 50 días después, también hay una visitación de parte de Dios, porque es en el monte Sinaí donde Dios le entrega la ley, le da la palabra, le da las instrucciones al pueblo de Israel para que puedan ellos tener una guía de parte de Dios. Pero todos conocemos a través de la historia,
fue un pueblo duro de servicio, un pueblo difícil. Vieron la mano de Dios, Dios les dio codornices, les dio carne y después se cansaban de la carne y reclamaban. Oiga, era difícil la situación. Yo creo, oye, ese Dios que tenemos es un Dios lleno de amor y de misericordia. Primero reclamaban una cosa que por qué no le dan y cuando se la daban, ¿para qué me dieron? Y después, ¿y para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? No habían cementerios en Egipto para venir a morir. Oiga, no había cómo contentar. Dios mío. Bueno, ahora viene Jesús, el Cordero Pascual, se ofrece en la Pascua. Pero 50 días, recuerde, 40 días estuvo en medio y los sepulcros se abrieron y estuvo con los discípulos y todo esto. Pero Jesús tiene la ascensión que se llama. Y después de eso es el Espíritu Santo que empieza un mover extraordinario. Y eso está en Hechos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 13, donde ahora entramos al tiempo del Espíritu Santo. Y quiero decirles, por supuesto, conocemos bien nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Ahora en función viene la manifestación de Dios, pero ahora en la representación del Espíritu Santo, porque hay algo que yo siempre he pensado. El Padre, ¿verdad? Tenía sus visitaciones y el Espíritu de Dios venía sobre los profetas y los inspiraba y ellos hablaban. Y bueno, y no era para todos. Si usted ve, eran como las personas escogidas. Y por supuesto, cuando viene el Hijo, Él está en la tierra, Él trae salvación, sana a los enfermos, hace todos los actos de misericordia. Pero Él habla de la venida del Espíritu Santo, que en esa nueva dispensación gozaríamos de los privilegios más grandes, porque Él dice que el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Y después Pablo nos habla de que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Oiga, si yo fuese usted, yo diría un gloria a Dios. Mire, ya estoy entrando en fuego. Que mora en nosotros. ¿Usted sabe lo glorioso que es eso? Que se nos hace difícil entenderlo, pero ya también tengo los pasajes para eso, para que usted vea de que somos conforme a la palabra de Dios, a lo determinado por Dios. Lamentablemente hay veces no hemos entendido claramente lo que las escrituras nos hablan de nuestra identidad como hijos de Dios, los privilegios que usted y yo tenemos. Y yo no sé, cierto idea de humanismo, la influencia del ambiente, la incredulidad y veces de muchos, no, que cómo va a decir que el Espíritu Santo more dentro de ti. Y hay algunos que son tan humildes y dicen, pero es que yo soy malo, yo soy pecador y yo soy esto. Pero para mí eso es simplemente una excusa, porque tú quieres seguir haciendo lo que estás haciendo. Cuando hay un Dios que te ofrece y que te dice, tú puedes ser una nueva criatura, porque su palabra dice que de modo que el que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, porque el Espíritu Santo es más que suficiente para limpiarte y limpiarnos de pecado y de maldad y de odio y de rencilla y de egoísmo y de todo. Si tú te abandonas y te pones en sus manos, mira, Él hace una obra preciosa. Y tenemos hay veces problemas porque somos muy religiosos o porque en realidad, vaya, decimos, wow, el pecado me gusta, vamos a ponerlo así. Sí, como yo recuerdo en ese entonces, ¿no? Que me invitaban, no, yo decía, yo cómo voy a ir a la iglesia si yo soy un tipo pecador. Cuando yo ya me porte bien, entonces voy a la iglesia. Mire, qué mentira más grande. Cuando la Biblia dice, venid a mí. Venir los que están trabajados y cargados. Tal como tú estás, mire, Dios no rechaza a nadie, nunca. Usted vio que Cristo la llevan a la mujer pecadora y dijo, ay, Jesús no dijo, oye, esa mujer, yo me voy de aquí porque aquí me puede contaminar la santidad de esa mujer prostituta que ha tenido no sé cuántos maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido. No, no, no. Lo que le ofrece Jesús es perdón, misericordia.
Y amado, usted y yo somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que tú y yo somos perfectos, pero sí quiere decir que yo tengo acceso al Padre, que el Espíritu Santo que fue enviado es para ser nuestro ayudador. Así dice las Escrituras. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos guía. Oiga, yo digo, Señor, gracias porque Felipe González comete muchas faltas, comete muchos errores. Si no, pregúntele a la señora Laurita cuando la vea. No le pregunte. Y todos. Pero amados, qué lindo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es nuestro amigo. Pero en ese capítulo 2 del libro de los Hechos que leímos, recuerde, era el día de Pentecostés, la fiesta de toda la vida. Había los medos, partas, elamitas, de la Mesopotamia y un sinnúmero de gente de muchas lenguas estaban ahí. Y dice, en una forma sobrenatural viene el Espíritu Santo como un viento recio, dice, que sopló y fue un gran estruendo, el cual llenó toda la casa. Y por supuesto, la gente que no entendía, y cuando los apóstoles empiezan a hablar, si usted lee cuando tenga tiempo el libro de los Hechos, empiezan ellos a oír a esta gente hablar y yo estoy seguro que deberían haber cierto tipo de expresiones en ellos, porque yo decía, estos los que están es llenos de monstruos, estos están borrachos. ¿Qué les pasó a este poco de loco? Están borrachos. Pero dice ahí la misma escritura, era la hora novena, la hora novena me parece que si no me equivoco, era temprano en la mañana, era muy temprano. O sea, no hay como que estén borrachos. Y dice, empezaron a hablar, a escucharles hablar en una forma que las diferentes lenguas podían entender el mensaje claro. Y ahí es que dicen las maravillas de Dios. Y hablando en términos de doctrina, es lo que muchos hablan acerca del hablar en lenguas. El apóstol Pablo más tarde dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, hace referencia de que hay lenguas humanas y angelicales y habla también, y si no tengo amor, nada soy. Pero el punto que quiero decirle fue una manifestación y una expresión del Espíritu Santo en la vida de esos creyentes. Y como resultado de esto, Pedro lanza un mensaje poderosísimo donde 3,000 personas se convierten. Dicho sea de paso, esta obra gloriosa del Espíritu Santo nos hace nuevo, nos hace diferente, produce en nosotros un gozo, un deseo, una alegría de servir al Señor, de dar todo, de dar la vida, de todo lo que sea. Amamos al Señor con todo nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hechos en el capítulo 2, versículo 16 al 21. Y vamos a continuar por un momentito ahí en el capítulo 2, 16 al 21. Dice, más esto, o sea, hablándole a los judíos que entendían el mover profético y los escritos proféticos, porque se quedaron sorprendidos que no sabían y están llenos de mosto, están borrachos, están locos y podían decir lo que quiera. Pero Pedro dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
parte del mensaje que Pedro les está diciendo y recordándole. Prepárense, van a necesitar ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Vamos a entrar a una era, yo estoy seguro que tuvieron que reconocer inicialmente en los primeros años de la iglesia, los apóstoles pensaban que Cristo iba a volver inmediatamente, y ahí surge el término que muchos conocen que dicen Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Pero yo te digo en este día, hoy el Maranata está más cerca que en esos tiempos. Estamos más cerca que nunca. Pero entonces, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47, y nos está mostrando el propósito, por qué la venida del Espíritu Santo. Fortalecer, empoderar al creyente y poder sin ningún temor hablar de las maravillas de Dios. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aún vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios eligió una fiesta muy conocida, muy celebrada, donde había muchísimo público, pero Dios dijo, este es el tiempo del Espíritu Santo para que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo. Y ahí empieza. Y el libro de los Hechos, como muchos dicen, todavía no ha cerrado, no se ha cerrado. No se ha escrito los últimos detalles. Usted y yo lo seguimos escribiendo. Somos parte de ese mover del Espíritu Santo. Y quiero decirte, el Espíritu Santo no solamente vino para que yo hable en lengua. El Espíritu Santo no vino para que yo tenga una expresión emocional de que alguien diga, wow, ese tipo, y que me pregunte, sí, es que el Espíritu Santo mora en mí y yo tiemble y salte. Mire, el propósito principal lo vemos ahí. Fueron 3,000 almas. Había un amor, había una comunión, había un deseo de servir a Dios. No había otra cosa que trajera mayor beneplácito a esta gente, era servirle al Señor. Y usted ve que en los primeros años de la iglesia, conforme la historia, el Imperio Romano, llevaban a los cristianos a los leones, los colgaban, los crucificaban, los asesinaban. Vaya, fue terrible. Pero mientras más cristianos morían, más cristianos aparecían. Y yo creo que para cada uno de ellos cerrar sus ojos en ese instante era para abrirlos delante de su creador y de su Salvador, en la presencia del Señor. Pero había una confianza, había una seguridad. Había gente que se había decidido 100% entregar sus vidas al Señor. Hoy posiblemente una pequeña dificultad, una pequeña distracción, una situación que no tiene gran valor, nos hace desistir de servirle al Señor como Él. Y yo creo que el Espíritu Santo está tan interesado en hacer una obra poderosísima en cada uno de nosotros. Amado, estos días nos dan simplemente una pequeña idea de lo que se avecina.
Ya ustedes habrán visto por la noticia al pastor allá en Alberta, lo arrastraron. Oye, qué hombre tan valiente, ¿ah? Tan valiente. Yo creo que fue entrenado en el país de él, en el sistema comunismo, porque él reconoce y él se paró firme acá, ¿no? Pues, y está todavía batallando. Pero ahí sigue ese hombre predicando. Ok, yo sé que Dios nos habla de sabiduría, de respetar a las leyes y todo eso, pero cuando tú ves que hay una ley que lo que quiere es remover la fea como de lugar de ti, hasta que si es posible te meten preso por ahora, pero algún día a lo mejor nos puedan amenazar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Recuerda, Pedro le dijo al Señor, Señor, en otras palabras, si es necesario dar mi vida, aquí estoy, Señor. Pero el Señor le dice, Pedrito, Pedrito, pero no era Suárez, por supuesto, Pedrito, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Oye, yo creo que Pedro hasta se enojó porque era un poquito enojón. No, ¿cómo va a decir eso, maestro? Si yo te he reconocido, yo dije, tú eres el Cristo. No me lo reveló ni carne ni sangre. Mira el background que tenía Pedro. Pero así mismo, cuando llegó el momento, Pedro hasta se le salió, como diríamos en Chile, unas cuantas lisuras a Pedro. No, yo no conozco al Galileo ese. ¿Qué nomás habrá dicho ese hombre? Pero qué bueno por la obra del Espíritu Santo, que está a la disposición suya, a la disposición mía, que cuando yo me siento débil me hago fuerte, porque cuando digo, Señor, es que no puedo más, yo no sé cómo hacerle, ahí viene el Señor, dice, si tú me das la oportunidad y tú no sabes, yo sí sé, yo soy el consolador, soy el amigo, el que te guía, el que te ayuda, el que te revela, el que te muestra. Y amados, yo creo que usted, si no lo ha visto, lo va a ver en su vida, lo hemos visto en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino para hacer una obra poderosa, vino para traer tanto beneficio a la iglesia y oro a Dios que en esta celebración, que creo que hay una atmósfera, porque hay mucha gente orando y mucha gente clamando, Dios, queremos, necesitamos una visitación, una vez más, que tu Espíritu Santo venga, ese fuego consuma lo que no te agrada, que ese viento recio sople y se lleve lo que no es tuyo, Señor. Yo creo que Dios lo va a hacer con todos los que estemos dispuestos. Como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y yo sí quiero, yo sí deseo seguir hacia adelante. Y voy a concluir leyéndole unos pasajes. Y ahora sí yo voy a ir rápido, no se preocupe, Pedrito. Si usted lo alcanza, lo anota. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. Si usted lo pide, usted lo recibe. Así que recuerde eso. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Judas 1:20-21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y finalmente, segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Y gracias, Dios, por esa obra poderosa, gloriosa de tu Santo Espíritu. Y yo te pido, Señor amado, que cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros, Dios mío, seamos una vez más, Dios mío, llenos de esa gloriosa presencia al máximo, Dios mío, que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a hacer más que vencedores. Espíritu Santo bendito, ven sobre cada una de nuestras vidas. Señor, somos el templo para que tú mores en cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que tú has hecho en el pasado, pero ahora te queremos agradecer por lo que tú vas a hacer en el presente y en el futuro con nosotros y con nuestras generaciones. Espíritu Santo, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta tarde nos rendimos y te decimos, aquí estamos, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas. Ven y ministra a cada uno de nosotros. Así como en el día de Pentecostés, ven como ese viento recio, como ese fuego que consume, Dios mío, toda obra desagradable delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia.